Formas de gobierno de Suiza, Cuba, Estados Unidos, Canadá y México. Las formas de gobierno de los países en cuestión son, en la mayoría de los casos, similares, basándose en una forma de gobierno democrática indirecta, donde cada uno de los ciudadanos del país en cuestión toma las decisiones correspondientes por medio de sus representantes electos. También una característica en que se encuentran divididos por tres poderes, el caso de las repúblicas y estados federal. Suiza tiene un sistema político bastante extraordinario. La confederación de 23 cantones, cantón igual Estado miembro de la federación. 3 cantones se han dividido en 6 cantones medios. El gobierno, el parlamento y los tribunales en 3 niveles, federal, cantonal, comunal. Las aldeas pequeñas tienen las reuniones de todos los ciudadanos en vez de parlamentos. Los tribunales locales son comunes o varias comunidades. Parlamento Nacional a 2 cámaras. Consejo Nacional, representación proporcional de la población, 200 miembros. Consejo de los Estados, representación de los cantones, 46 miembros, 2 por cantón, 1 por cantón medio. Los referéndums frecuentes en leyes nuevas o cambiadas, los presupuestos, etc. Algunos de ellos obligatorios, asuntos importantes. Los otros facultativos, solo si 50.000 ciudadanos demandan. La iniciativa popular. Los ciudadanos ordinarios pueden proponer los cambios a la Constitución si ellos pueden encontrar partidarios, 100.000 fuera de acerca de 3.500.000 votantes. El Parlamento lo discutirá, propondrá probablemente una alternativa y después todos los ciudadanos pueden decidir en un referéndum de aceptar la iniciativa, la propuesta alternativa o permanecer sin cambio. El otro caso excepcional es Cuba, el cual oficialmente aparece con una forma de gobierno de democracia popular, pero se cataloga como una dictadura debido a su historia política y contexto político-social. ¿Qué tipo de gobierno tiene Cuba? Comunista, que se manifiesta como una dictadura autoritaria y brutal y un estado policial. Fidel Castro y Raúl Castro han controlado Cuba desde enero de 1959. Los hermanos Castro se han mantenido en el poder con la fuerza bruta y engaño durante 56 años. Es importante revelar que uno de los resultados del régimen de Castro es que no ha habido elecciones libres y justas en Cuba por 56 años durante el tiempo que Castro ha estado en el poder. Es muy importante distinguir y aclarar cómo uno se hace presidente en el régimen de Castro, porque en las democracias los presidentes son elegidos libremente del país y por lo tanto, para las personas que han vivido toda su vida en un país democrático, pueden asumir que cuando un líder de un país se conoce como presidente, él o ella fue elegida libremente por los ciudadanos del país. Los derechos humanos incluyen el derecho de movimiento, es decir, ir a donde uno quiere. En Cuba, los cubanos son prisioneros virtuales en su propio país. Los ciudadanos cubanos son muy restringidos de viajar fuera de Cuba. Que el pueblo de Cuba y otros países donde los derechos humanos son reprimidos pronto tengan libertad. Tipo de gobierno de Estados Unidos. La respuesta corta es que el gobierno de Estados Unidos es una democracia representativa. Se compone de 3 ramas distintas utilizando un sistema federalista para su república, guiados por la Constitución escrita de más larga duración en la historia. Los Estados Unidos tomaron muchas de sus ideas de otros países y culturas y los combinaron en algo excepcionalmente estadounidense. La palabra democracia en griego significa gobierno del pueblo. Una democracia directa ocurre cuando cada ciudadano vota directamente sobre todos los temas. Esto no es práctico para grandes poblaciones. En una democracia representativa, los ciudadanos votan por representantes que entonces votan en cuestiones para ellos. En los Estados Unidos, el Congreso y el Colegio Electoral son ejemplos de la democracia representativa en acción. El gobierno de Estados Unidos tiene 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esto crea un sistema de controles y equilibrios que impide que alguna rama acumule demasiado poder. Cada rama tiene su función específica. El poder legislativo hace leyes, el poder ejecutivo hace cumplir las leyes y el poder judicial interpreta las leyes. La Constitución de los Estados Unidos describe los poderes de cada rama del gobierno. La Constitución incluye la Declaración de Derechos, Bill of Rights, para garantizar las libertades civiles de todos los ciudadanos estadounidenses.
Es el trabajo de la Corte Suprema de los Estados Unidos interpretar la Constitución y es el trabajo del presidente asegurar que esas interpretaciones sean respetadas. Tipo de gobierno en Canadá. El caso de Canadá se cuenta con una monarquía establecida y un parlamento. Cada es una monarquía democrática constitucional, es decir, el jefe de Estado del país es o la monarca inglesa, actualmente la reina Isabel, quien es representada en el país o por él o la gobernadora general. El papel de la reina es simbólico y tradicional, no tiene injerencia en el gobierno o manejo del país. Como monarquía constitucional, el jefe de Estado canadiense, la reina de Inglaterra, gobierna de conformidad con la Constitución, la máxima ley de la nación. Es representada en Canadá por el gobernador general, quien es nombrado cada 5 años por la reina, con la asesoría del primer ministro, jefa de gobierno canadiense. En cada una de las 10 provincias, la reina es representada por el vicegobernador, quien es nombrado también cada 5 años por el gobernador general con la asesoría del primer ministro. Canadá pertenece al Commonwealth o Comunidad Británica de Naciones, asociación libre de 53 estados independientes soberanos que formaron parte de la corona británica. La reina de Inglaterra es la jefa de Estado canadiense por el jefe del gobierno, quien en realidad dirige la política del país, es el primer ministro. Primer ministro de Canadá es Justin Trudeau. Juramento en su cargo tras elecciones generales el 4 de noviembre del 2015 y ratificado para un nuevo periodo el 21 de octubre de 2019. El gobierno cuenta con 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que trabajan en interdependencia para asegurar los derechos y las libertades de los canadienses. Cada gobierno, provincia y territorial tiene una legislatura elegida que aprueba las leyes. Según la provincia o territorio, los miembros de la legislatura son llamados miembros de la Asamblea Nacional, miembros del Parlamento Provisional o miembros de la Cámara de la Asamblea. En cada provincia el primer ministro cumple un rol similar al del primer ministro federal y cada vicegobernador cumple un rol similar al del gobernador general de Canadá. El gobierno federal tiene a su cargo asuntos internos y los temas internacionales. Cada provincia tiene su propia asamblea legislativa, elegida al igual que la Cámara de los Comunes en Ottawa. Los territorios del norte también poseen asambleas legislativas electas, pero tienen menos poderes que los gobiernos de las provincias. El Parlamento tiene 3 poderes esenciales: la jefa del Estado soberana, el Senado y la Cámara de Comunes. Las legislaturas provinciales comprenden, a su vez, el vicegobernador y la asamblea electa. El gobierno federal, el primer ministro elige a los ministros de gobierno y es responsable de las operaciones políticas internas y externas de la nación. Forma de gobierno en México. El caso de México, que cuenta también con diferentes culturas y etnias, no así las reconoce como una característica especial para gobernar. De acuerdo con nuestra Constitución Política, título 2, capítulo 1 de la soberanía nacional y de la forma de gobierno en los Estados Unidos mexicanos, artículo 40, nuestro país es una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta del Estados libres y soberanos. El complejo entripado se puede reducir a una república federal presidencial. ¿Qué significa eso? Somos una república, ya que el Estado está organizado a través de un documento llamado Constitución Política, el cual expresa tanto los ideales como el deber hacer tanto los gobernantes como de sus ciudadanos. Somos federal, ya que el país está dividido en 32 entidades federativas, estados libres y soberanas a las cuales se les reconoce el derecho de dotarse de una constitución y cuerpos de gobiernos propios. En cada uno de los estados existen 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los 2 primeros son elegidos por sufragio universal. Presidencia, porque existe la figura de un jefe de Estado, el cual representa formalmente al país. Además de ser figura representativa, el Poder Ejecutivo, a esta figura le corresponden facultades propias de gobierno y es elegido por los votantes y no por el Congreso o Parlamento. Por supuesto que todo lo anterior nos coloca en un régimen político democrático.
Ya lo menciona nuestra propia Constitución en el artículo 39 del mencionado título. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dinama el pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo el tiempo inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Precisamente se define así a la democracia en el mundo moderno, con ese acuerdo peculiar, el gobierno del pueblo.